En este video vamos a tocar un punto bastante importante y que involucra a la parte de grabación de voces o instrumentos, el cual es los micrófonos, donde vamos a comparar un micrófono de gama media alta, por así decirlo, que es este Rode, el cual es el que utilizo para grabar siempre, y también vamos a hacer la comparación con un micrófono bastante económico que es el de Fifi 9, el cual es un micrófono dinámico de un precio bastante accesible, que es bastante bueno, y también lo vamos a comparar con un micrófono que es relativamente económico y yo lo llamaría hasta un poco desechable, pero vamos a comparar estos tres micrófonos y ver qué es lo que resulta. Vamos a tocar puntos como su material, su sonido, vamos a hacer la comparación de sonidos en una voz y la vamos a escuchar también en contexto durante una instrumental. Entonces, si te interesa este video, quédate en pantalla y pasemos a cada uno de ellos. Para comenzar, vamos a hablar del micrófono económico. Este micrófono que tengo aquí es un micrófono bastante económico y su precio es de alrededor de los 20 a los 25 dólares, que en pesos mexicanos sería aproximadamente entre, no lo sé, 400, 500 pesos mexicanos. La marca realmente no lo tiene, de hecho podemos apreciar que no tiene la serigrafía. Entonces este es un micrófono bastante desechable. Su material realmente no es bastante bueno, es un material que se siente no tan sólido. Su carcasa es incluso hasta un poco hueca, incluso si le pegamos suena como hasta plástico o un aluminio de mala calidad. También lo que es la parte de la protección del condensador o de la parte de donde captura se ve un poco también mal. Algo que también no me gustó es que no viene la marca literalmente que te dice cuál es el frente y cuál es el trasero, pero pues es un micrófono bastante económico en relación precio-calidad, pues ya lo veremos más adelante en la prueba de las capturas. Posterior a ello tenemos un micrófono que se llama Fifi 9, el cual es un micrófono, ojo, dinámico, el cual no necesita alimentación externa como un Phantom Power. Este simplemente lo conectamos y funciona perfectamente bien. El precio de este micrófono oscila entre los 60, 70, 80 dólares. Es el precio de este micrófono. Realmente es bastante asequible, bastante accesible también. Y como podemos apreciar, pues tiene su esponjita y se parece mucho al diseño de un micrófono que ya conocemos de un Shure, el cual también tiene su almohadilla y se parece bastante. Tiene la cápsula que suena bastante bien. Posteriormente vamos a escuchar la parte ya de audio, de grabación, y realmente esto está bastante bueno. También tiene otras opciones que son alimentación vía USB y monitoreo directo del micrófono. Eso está bastante interesante porque lo hace más portable de lo que ya es. No necesita una alimentación externa, tiene alimentación USB, tiene monitorización directa, también tiene dos perillas de volumen de los auriculares de monitorización, al igual que el del micrófono. Realmente es bastante bueno. Nos vamos a su material. Su material realmente me gusta. Su material es bastante resistente. De hecho, este sí se siente como si fuera una carcasa de aluminio de una calidad bastante buena. Viene con ciertas cosas. Eso también me gustó de la marca, que viene con su araña antipop. También viene con esta parte de aquí, que es un pedestal o un brazo que puedes utilizar directamente en tu mesa de producción. Si estás haciendo live, si estás haciendo prácticamente algo, está bastante interesante. Algo también bastante chido de la marca es que te ofrece la parte esto de esconder los cables mediante estas canaletas que tenemos aquí. Y este brazo sí se siente, créanme, robusto. Esto ya es un metal ya bastante pesado.
Y eso es lo interesante, que este micrófono viene con estos accesorios y es bastante bueno. La prueba de audio la vamos a hacer más adelante. Y bueno, por último voy a pasar un poquito más de imágenes respecto a este micrófono, que es el que estoy utilizando para grabar, que es el Rode NT2A. Este micrófono, su costo ya oscila alrededor de los $400-500. Ya es un micrófono de gama media alta, ya es un micrófono que se puede utilizar bastante bien, ya es un micrófono que tiene un sonido bastante peculiar. Tiene también otras opciones como lo que es su filtro, su patrón polar. Tiene 3 patrones polares, tiene bidireccional, tiene unidireccional y omnidireccional. Esto está bastante bueno porque puede ser muy versátil a la hora de que tú estés grabando o utilices algo de herramientas para a la hora que estés grabando. No sé, es muy versátil. También tiene su filtro, que puedes atenuarlo en 80 o 40 Hz o dejarlo totalmente flat. Eso está bastante bueno para nosotros poder controlar lo que es el entorno que tenemos aquí. Entonces eso es bastante bueno. Y también tenemos un pad de atenuación o para tener una reducción de ganancias si la señal es bastante fuerte. Podemos atenuar desde menos 5 decibeles hasta 10 decibeles, a menos 10 decibeles, perdón. Es un micrófono que realmente su carcasa ya se siente realmente como si fuera de calidad premium. Su carcasa es de un metal bastante robusto, su cápsula es bastante buena, también tiene un diseño estéticamente muy bonito. Y realmente su sonido me ha gustado bastante. Yo este micrófono ya lo he usado por mucho tiempo y me ha funcionado a la perfección. Entonces, pues simplemente te voy a enseñar cómo suena cada uno de ellos. Y al finalizar esto, no te vayas, quédate, porque voy a dar unos puntos bien importantes y bien claves para cada uno de estos micrófonos y cómo los podemos implementar, incluso hasta técnicas y consejos que hasta los vas a poder escuchar. Entonces, pasemos a la parte de la grabación. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. Muy bien, ahora ya escuchamos esto y vamos a notar algo. Vamos a tener aquí la captura del Rode, de lo que es el 59 y el micrófono económico, que es esta. Entonces tenemos estas 3 capturas y vamos a escuchar cada una de ellas ya un poco de forma detenida. Quiero que notes que el Rode hay que tomar en cuenta que es un micrófono de condensador de diafragma grande. ¿Qué es esto? Un diafragma grande pues capta mucho mejor el entorno, el espacio, o sea, mi cuarto, tu estudio, tu cuarto donde grabas, tu cabina, etcétera, etcétera. Los micrófonos de condensador de diafragma grande son bastante sensibles. Entonces, nota esto. Quiero que escuches que el Rode graba mucho entorno, también graba mucha energía de las frecuencias altas y es mucho más claro, pero capta muchos detallitos del entorno. ¿Vamos a escuchar? No digo que no quiera la fame, solo digo que si hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera. Puedes escuchar incluso a lo lejos se tenía un ventilador, se filtró el ventilador, incluso hasta una silla, aquí se escucha una silla. Paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes. Te compra y sabes.
¿Por qué? Porque ese micrófono es así, no significa que sea malo o sea bueno, pero es su forma y su diseño. Impleméntalo cuando lo necesites. Ahora, quiero que notes algo del micrófono de precio intermedio. Hay que recordar que es un micrófono dinámico. El micrófono dinámico es más direccional, menos abierto y trata de capturar menos cosas de tu entorno. ¿Qué significa esto? Que es más noble a que si la persona empieza a gritar, es más eufórico, empieza a tirar más energía, este micrófono la va a captar mucho mejor y va a omitir un poco más su entorno. Vamos a escuchar incluso y las vamos a comparar. No digo que no quiera la fame, solo digo que sí hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que sí hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. Puedes notar que le quedó muy bien a la voz de esa persona el micrófono dinámico de precio intermedio. Fue bastante bueno. Lo único que se nota y puedes apreciar, de hecho, en el rango de las frecuencias medias altas y altas, es que carece un poco, pero realmente no es tanto problema. Lo podemos solucionar un poco en mezcla o en edición incluso. Podemos solucionar un poco esta parte, pero suena bastante bien, no suena mal. Ahora nos vamos a ir al micrófono económico. Este micrófono sí nos deja algo que desear. Yo solamente lo etiquetaría como si la voz pasara por un teléfono. No digo que no quiera la fame, solo digo que sí hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. No digo que no quiera la fame, solo digo que sí hay cosas más importantes. La paz, el dinero y el respect, lo que nada te compra y sabes cuánto vale. Puedes notarlo, es un sonido que suena totalmente a micrófono viejo o como un teléfono. Pero ¿qué sucede? Ahora aquí vamos a entrar en una parte subjetiva del audio y en estas comparaciones lo vamos a ver de la parte, digamos, económica, solvencia financieramente, y de la parte creativa, incluso hasta artísticamente lo vamos a hablar. De la parte económica, sí puedes notar que un micrófono de condensador de un poco más recursos, por así decirlo, económicos, sí es un micrófono que capta mucho mejor la dinámica, capta menos pops, capta un poquito más la claridad de las voces, es un poquito más amigable con las voces, por así decirlo, pero también nos ofrece esta parte de tener mayores opciones dentro del micrófono. Esa es otra parte que no cualquiera te lo ofrece. Si nos vamos al de precio intermedio, es un sonido que realmente ayuda. Si lo vemos en la parte de portabilidad, le doy un 10 de 10. Si la vemos en la parte funcional, también un 10 de 10 por estas situaciones de que puede ser usado con USB o con su cable XLR, o incluso tiene monitorización directa. Se me hace bastante bueno. El costo es relativamente bueno. Les voy a dejar un enlace aquí abajo de los 3 micrófonos para, si les gusta, puedan comprarlos. Y el último, realmente, si empiezas con muy poco capital económico, no te lo recomendaría al 100%. Yo te recomendaría que sí pudiera ser algo que te ayude a grabar, pero realmente te recomendaría ahorrar un poco más, esperarte, no te desesperes, ahorra un poco más y comprar un micrófono, digamos, de gama intermedia, porque realmente suenan muy distintos. Ahora, si nos vamos a la parte que mencionaba, ya un poquito más artística, más artesanal, un poquito creativa, podemos tener este micrófono. Imagínate grabar las voces de fondo sin meter ningún ecualizador, sin meter absolutamente nada de procesos. Ya tenemos un micrófono que te graba con una textura distinta. Si quieres algo más oscuro, ya tienes otro micrófono que te graba de forma más oscura. Si quieres un micrófono que tenga distintos patrones polares, ya lo tienes. Entonces,
aquí es donde podemos combinarlo. Ahora imagínate si yo combino los patrones polares para una captura estéreo junto con una textura de teléfono junto con voy a tener matices distintos en una grabación. Y aquí recaemos, ¿qué está mal o qué está bien? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Realmente, si nos vamos a la posición, digamos, de poder adquirir algo económicamente, sí, yo te diría, ahorra más y compra un micrófono mucho más, digamos, de gama un poquito mucho más alta. Pero si te vas a la parte experimental, quédate con estos micrófonos y realmente experimentan, no tienen nada de malo. Hay personas que graban instrumentos a partir de teléfonos y prácticamente tienen una textura, un contraste distinto. Y el oyente realmente ni sabe lo que hicieron en ese trasfondo. También ya hay inteligencia artificial que micrófonos como pueden hacer que suenen como micrófonos muchísimo más caros. Entonces ya actualmente la tecnología nos permite tener un mayor paleta de opciones que podemos utilizar. Entonces, realmente si te gustó este video, comenta aquí abajo qué otros micrófonos has utilizado tú de, digamos, precio bajo, intermedio y alto que te han gustado, para que más productores que van iniciando en esto pues puedan leerse de estos comentarios y nutrirse. Recuerden que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, de producción. También está disponible mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro. Si te interesa, esto realmente me ayuda bastante a mantener vivo el contenido del canal. Sin más que decir, ya no te quito más tu tiempo. Me gustaría que sí dejaras aquí abajo en el comentario tu experiencia con otros micrófonos, con otras marcas. Reitero, para que se nutra la comunidad. Nos vemos en otro video. Thank you.